Le compré a mi papá una camioneta completamente nueva para su cumpleaños número 60. Durante la cena, levantó su copa y dijo, por mi hija idiota, que intenta comprar amor con dinero. Todos se rieron. Yo simplemente me levanté, sonreí y me fui sin decir una palabra. A la mañana siguiente, la entrada de su casa estaba vacía. Y mi teléfono explotó con 30 llamadas perdidas. Mi nombre es Sherry Wayace, tengo 35 años y soy directora de marketing en Chicago. Siempre pensé que el éxito finalmente me ganaría la aprobación de mi padre. Después de 20 años intentándolo, decidí apostarlo todo. Gasté casi $50.000 en una camioneta nueva para su cumpleaños número 60. En la cena de celebración, rodeada de la familia, papá levantó su copa para un brindis. Lo que dijo a continuación destrozó nuestra relación para siempre. Lo que siguió fue una noche de dolorosas revelaciones y una mañana de consecuencias que nadie vio venir. Si quieres saber qué pasó después de esa fatídica noche, por favor, dale me gusta y suscríbete a mi canal y déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios de abajo. Crecí en una modesta casa de 2 pisos en los suburbios de Detroit. Sobre el papel, éramos la familia estadounidense de clase media perfecta. Mi padre trabajaba como ingeniero mecánico en una de las plantas automotrices, proporcionándonos una vida cómoda. Pero bajo esa apariencia normal, a nuestro hogar le faltaba algo esencial, calidez. Papá siempre fue un hombre severo, alto y con el ceño perpetuamente fruncido que lo hacía parecer enojado incluso cuando no lo estaba. Su rostro rara vez se suavizaba con una sonrisa, especialmente después de que mi madre falleció. Yo tenía 12 años cuando el cáncer nos la arrebató, dejándonos solo a mi padre y a mí en esa casa demasiado silenciosa. Mamá había sido el amortiguador entre su frío perfeccionismo y mi desesperada necesidad de aprobación. Sin ella, la temperatura de nuestra relación bajó hasta congelarse. Papá se volcó en el trabajo, a menudo llegando a casa mucho después de que yo me hubiera acostado. Cuando estaba en casa, la conversación se limitaba a asuntos prácticos, notas, tareas, horarios. Nunca sentimientos, nunca sueños. Todavía recuerdo mi 13º cumpleaños, el primero sin mamá. Esperé todo el día a que papá lo mencionara. Llegó tarde a casa, comió la cena que yo había preparado y se fue directamente a su estudio. Alrededor de las 9 de esa noche, salió con un paquete envuelto apresuradamente. Una calculadora científica. Necesitarás esto para álgebra el próximo año, dijo antes de volver a su papeleo. Sin pastel, sin tarjeta, sin un feliz cumpleaños. Pasé esa noche llorando en silencio contra mi almohada, aferrando la calculadora como si fuera una especie de prueba de que al menos recordaba que yo existía. La escuela se convirtió en mi refugio y mi campo de batalla. Me esforcé sin descanso, trayendo a casa solo las mejores calificaciones, uniéndome a todos los clubes académicos, ganando ferias de ciencias y torneos de debate. Cada logro era un regalo que ponía a sus pies, esperando al menos un gesto de aprobación. Eso es lo que se espera, decía él. O a veces solo, bien. Nunca uno estoy orgulloso de ti, o bien hecho. Las raras veces que asistía a mis eventos, se sentaba con el rostro impasible y luego criticaba mi actuación en el camino a casa. Cuando tenía 16 años, gané un concurso de ensayos a nivel estatal. El premio incluía la publicación en una prestigiosa revista y una beca de $1.000. Coloqué el certificado en el refrigerador, justo a la altura de los ojos. Papá lo miró por encima durante la cena y dijo, tu conclusión fue débil. Podrías haberlo hecho mejor. Quité el certificado esa noche y nunca más mostré otro logro en nuestra casa. La universidad fue mi escape. Elegí la Universidad Northwestern, lo suficientemente cerca como para visitar, pero lo suficientemente lejos como para respirar. Esos años en Chicago me mostraron cómo se sentía ser elogiada, tener profesores que decían de excelente trabajo y amigos que celebraban mis éxitos. Llamaba a casa todos los domingos, conversaciones formales que duraban exactamente 15 minutos antes de que papá encontrara una razón para colgar. Después de la graduación, me quedé en Chicago, consiguiendo un puesto de nivel inicial en una firma de marketing. Ascendí rápidamente, canalizando toda esa necesidad infantil de validación en ambición profesional. Cada ascenso, cada aumento de sueldo, era una refutación silenciosa a la indiferencia de papá. ¿Ves? ¿Valgo algo? ¿Importo?
A medida que pasaban los años, nuestra relación se asentó en un ritmo distante. Visitas en días festivos, llamadas telefónicas ocasionales y un abismo creciente de palabras no dichas entre nosotros. Salí con algunos hombres de vez en cuando, pero nunca dejé que nadie se acercara demasiado. ¿Cómo podría explicar que no sabía cómo aceptar el amor porque nunca había estado segura de merecerlo? Cuando llegué a los 30, era la directora de marketing más joven en la historia de mi empresa. Tenía un elegante apartamento en el centro con vista al lago Michigan, un círculo de buenos amigos y suficientes ingresos disponibles para permitirme cosas bonitas. Desde fuera, lo tenía todo. Por dentro, seguía siendo esa niña de 13 años que esperaba desesperadamente que su padre se diera cuenta de su cumpleaños. Papá nunca se volvió a casar, ni siquiera tuvo citas. Por lo que yo sabía, permaneció en la misma empresa, en la misma casa, con las mismas rutinas rígidas. A medida que se acercaba su jubilación, albergaba la secreta esperanza de que tal vez, con más tiempo libre, podríamos encontrar una manera de cerrar la brecha entre nosotros. Quizás sin las presiones del trabajo, finalmente tendría espacio en su vida para una relación real con su única hija. El último día de Acción de Gracias, durante mi visita anual a casa, noté algo que me hizo reflexionar. Papá siempre había sido meticuloso en el mantenimiento de su vieja camioneta Ford, pero ese día lo sorprendí mirándola con frustración. La camioneta tenía casi 15 años y las facturas de reparación se acumulaban. Ya no vale la pena arreglarla, murmuró más para sí mismo que para mí. Más tarde esa noche, lo escuché hablar por teléfono con su amigo Tom sobre las nuevas Ford F-150. Había una animación inusual en su voz, un toque de emoción juvenil que no había escuchado en décadas. Esa noche, acostada en mi habitación de la infancia, formulé un plan. El cumpleaños número 60 de papá se acercaba en 6 meses. ¿Y si le compraba esa camioneta que claramente quería pero que nunca se permitiría a sí mismo? No cualquier camioneta, sino el modelo exacto que había estado admirando. Sería el gesto más grandioso que podría hacer. Una expresión tangible de todo el amor y el anhelo que nunca había podido poner en palabras. Quizás, solo quizás, finalmente rompería el hielo entre nosotros. Mientras me quedaba dormida, sentí un aleteo de esperanza. Esta vez sería diferente. Esta vez tendría que ver cuánto me importaba. La semilla de la idea arraigó rápidamente. De vuelta en Chicago, pasé las noches investigando modelos, opciones y precios de la Ford F-150. Creé hojas de cálculo comparando características, leí innumerables reseñas e incluso me uní a foros de entusiastas de camionetas para aprender la jerga. Si iba a hacer esto, lo iba a hacer perfectamente. Papá siempre había exigido la perfección. Después de todo, descubrí que el modelo Lariat sería ideal, lujoso sin ser ostentoso, potente sin ser excesivo, algo práctico que aún se sentiría especial. El precio me hizo estremecer, casi $50.000 por la configuración que quería. Drenaría la mayoría de mis ahorros y requeriría reducir significativamente los gastos durante el próximo año, pero me convencí de que valdría la pena. Para ahorrar suficiente dinero, acepté proyectos adicionales en el trabajo, ofreciéndome como voluntaria para las campañas que nadie más quería. Trabajé fines de semana y hasta altas horas de la noche, aumentando mi potencial de bonificación. Reduje todo lo no esencial. No más almuerzos de fin de semana con amigos, no más ropa nueva, no más vacaciones. Ese año, cada dólar ahorrado se destinó a lo que había comenzado a llamar el fondo de la camioneta, en mi aplicación de presupuesto. 4 meses antes del cumpleaños de papá, contacté a un concesionario Ford en Detroit. El vendedor, Rick, escuchó pacientemente mientras le explicaba mi plan. Es para el cumpleaños número 60 de mi padre, le dije. Ha querido una durante años, pero nunca se la compraría a sí mismo. Algo en mi voz debió transmitir el significado más profundo porque la actitud profesional de Rick se suavizó. Nos aseguraremos de que sea perfecta, prometió. ¿En qué color estás pensando? Eso requirió más investigación. Llamé al mejor amigo de papá, Tom, con el pretexto de planificar una fiesta sorpresa. ¿Qué color siempre señala papá cuando ve las nuevas F-150? Pregunté casualmente. Oh, eso es fácil, respondió Tom. Siempre comenta sobre ese azul profundo que hacen ahora. Algo como azul marino. Se llamaba azul metálico Jan.
Lo agregué al pedido junto con el paquete interior premium, el sistema de navegación con pantalla táctil más grande y el paquete de remolque que sabía que apreciaría. Rick me ayudó a navegar por las opciones de financiamiento y firmé lo que parecía una montaña de papeleo. Con cada firma, sentía una mezcla de ansiedad y emoción. Esta era la compra más grande de mi vida, con diferencia. Organicé que la camioneta estuviera lista la semana antes del cumpleaños de papá, dándome tiempo para cualquier ajuste de último minuto. Rick sugirió hacerle un gran lazo rojo, y acepté de inmediato. En mi imaginación, podía ver la cara de papá cuando viera la camioneta por primera vez, esa rara sonrisa rompiendo su habitual expresión severa. Lo imaginé abrazándome de verdad, quizás por primera vez desde que mamá murió. El sacrificio financiero me pesaba a veces. Hubo noches en que me desperté con un sudor frío, preguntándome si me había excedido. Mi fondo de emergencia estaba casi agotado y tendría que reconstruirlo lentamente. Pero luego recordaba esa expresión en la cara de papá cuando hablaba de las camionetas nuevas y la determinación superaba mis dudas. Esto no era solo sobre un vehículo. Se trataba de romper 23 años de distancia emocional. A medida que pasaban las semanas, mi anticipación crecía. Reservé mi vuelo a Detroit y organicé tiempo libre en el trabajo. Llamé a la hermana de papá, Sara, contándole la sorpresa y pidiéndole que me ayudara a organizar una cena de cumpleaños en Vincenzos, el restaurante italiano favorito de papá. Dios mío, Sherry, exclamó cuando le conté lo de la camioneta. Eso es increíblemente generoso. Es importante, dije, simplemente, sin saber cómo expresar que este regalo representaba cada tarjeta de cumpleaños que nunca había recibido, cada evento escolar al que había asistido con el ceño fruncido, cada logro recibido con un tibio reconocimiento. La camioneta era mi último y más grandioso intento de comprar lo que nunca se me había dado libremente, la aprobación de mi padre, su orgullo, su amor. El pago final se procesó una semana antes de que volara a Detroit. Rick llamó para confirmar que la camioneta había llegado y estaba siendo detallada a la perfección. Es una belleza, me aseguró. Tu padre se quedará sin palabras. Esa noche, me senté en el balcón de mi apartamento, mirando el horizonte de Chicago. Por primera vez en meses, me permití sentir todo el peso de mis expectativas. ¿Y si este gesto finalmente derritiera el hielo? ¿Y si este fuera el comienzo de una nueva relación con mi padre? Una en la que pudiéramos hablar, compartir, conectar. La posibilidad hizo que mi corazón se acelerara. Pero una voz más pequeña y silenciosa susurraba dudas. ¿Y si la camioneta no era suficiente? ¿Y si nada sería suficiente jamás? Aparté esos pensamientos, no dispuesta a considerar que este gran gesto pudiera fallar como todos mis pequeños gestos anteriores. 2 días antes de mi vuelo, recibí fotos de la camioneta de Rick. Era aún más hermosa de lo que había imaginado. Azul brillante bajo las luces del concesionario, el enorme lazo rojo añadiendo un toque festivo. Sentí una oleada de certeza, esta vez sería diferente. Esta vez, finalmente llegaría a mi padre. Mi vuelo aterrizó en Detroit a las 2 de la tarde, el día antes del cumpleaños de papá. La familiar humedad del Medio Oeste me envolvió al salir de la terminal, un marcado contraste con la fresca climatización del aeropuerto. Había empacado ligero, solo una maleta de mano, queriendo mantener las cosas simples. Papá no sabía que yo venía. Por lo que él sabía, lo llamaría mañana para desearle feliz cumpleaños. La visita sorpresa era parte del plan. Recogí mi coche de alquiler, un sedán discreto, y me dirigí directamente al concesionario Ford. Rick me saludó con un cálido apretón de manos y me llevó a un área de visualización privada donde esperaba la camioneta. Verla en persona me dejó sin aliento. La pintura azul metálico ya tenía una profundidad y riqueza que las fotos no podían capturar. La camioneta era masiva, potente e innegablemente impresionante. La hemos mantenido adentro para proteger el acabado, explicó Rick. Y tenemos el lazo gigante listo para colocar. Me entregó un sobre con todo el papeleo, la información de la garantía, el manual del propietario y el título listo para ser transferido a nombre de papá. Hay un registro temporal válido por 30 días. Después de eso, él tendrá que registrarla por sí mismo. Pasé la mano por el capó, sintiendo el metal frío y liso. Es perfecta, susurré. Mi pecho se apretó de emoción.
Esto estaba sucediendo de verdad. 23 años intentando ganar la aprobación de mi padre habían culminado en este momento. Este gran gesto que seguramente, finalmente, rompería su muro de indiferencia. Rick me explicó las características, mostrándome cómo ajustar los asientos, navegar por el sistema de entretenimiento y operar la asistencia del portón trasero. Llenamos el tanque y está lista para cuando tú lo estés, dijo. ¿Quieres practicar conducirla antes de llevártela? Es mucho más grande de lo que podrías estar acostumbrada. Asentí agradecida, y pasamos la siguiente hora con Rick enseñándome pacientemente a maniobrar el enorme vehículo. Para cuando terminamos, me sentía razonablemente segura de que podría conducirla sin incidentes. Acordamos que la recogería mañana por la tarde, unas horas antes de la cena de cumpleaños. El plan tomaba forma perfectamente. La siguiente parada fue Vincenzos, donde me reuní con Marco, el propietario, quien recordaba a mi familia de años de ocasiones especiales. La última vez que te vi fue en tu cena de graduación de la universidad, recordó con una cálida sonrisa. Tu padre todavía viene cada pocos meses. Siempre pide lo mismo. El parmesano de ternera con salsa extra al lado, dije, sonriendo ante esta pequeña conexión con la vida de mi padre. Marco asintió. Y una copa del Chianti de la casa. Nunca cambia. Organicé un salón privado en la parte trasera del restaurante, lo suficientemente grande para las 12 personas que se esperaba que asistieran. El tío Bob, el hermano mayor de papá, vendría con su esposa, Elaine. La tía Sara y el tío Dave también estarían allí, junto con algunos de los amigos y colegas más cercanos de papá. Marco me ayudó a planificar un menú especial con todos los favoritos de papá. Y después del plato principal, expliqué, pondré una excusa para salir y luego le enviaré un mensaje de texto al tío Bob para que saque a papá al estacionamiento, donde la camioneta estará esperando con el lazo. Marco juntó las manos, claramente encantado con el plan. ¡Qué maravilloso! Estará tan sorprendido. Si él supiera lo mucho que yo esperaba que papá se sorprendiera, lo suficiente como para sonreír, para mostrar emoción, quizás incluso para abrazarme. La fantasía de ello se repetía en mi mente constantemente ahora, casi como un carrete de película. No podía dejar de verlo. Me registré en mi hotel a las 4 y llamé inmediatamente a la tía Sara para confirmar los detalles. Todo está listo, me aseguró. Bob y Elaine llegan esta noche. Dave y yo los recogeremos. Tom y Linda vienen, y también George y Betty de la planta. ¿Papá ha mencionado algo sobre mañana?, pregunté. No realmente. Ya conoces a tu padre. No le da importancia a los cumpleaños, pero sabe que todos vamos a cenar. Cree que es solo una pequeña reunión familiar. Dudé antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo ha estado últimamente? Desde que comenzó la jubilación. La pausa de Sara me lo dijo todo antes de que hablara. Más o menos igual, querida. Se mantiene a sí mismo, principalmente. A veces va de pesca con Tom. Está pensando en hacer algunos trabajos de consultoría solo para mantenerse ocupado. Sigue igual, entonces, pensé. Aún cerrado, aún incapaz de disfrutar la libertad que la jubilación debería traer. Aún necesitando mantenerse ocupado en lugar de enfrentar cualquier emoción que pudiera surgir en momentos de silencio. Después de colgar, me tumbé en la cama del hotel mirando al techo. Mañana cambiará todo, me dije con firmeza. Mañana el hielo finalmente se romperá. Pasé esa tarde en el hotel ensayando lo que diría cuando presentara el regalo. ¿Debería dar un discurso? ¿O mantenerlo simple? Practiqué diferentes versiones en el espejo, observando mis expresiones, tratando de prepararme para cada posible reacción de papá. Incluso practiqué cómo lo manejaría si parecía poco impresionado. Es solo algo que pensé que podrías disfrutar, diría casualmente, como si la camioneta no me hubiera costado la mayor parte de mis ahorros, como si no fuera una manifestación física de mi búsqueda de toda la vida por su aprobación. A la mañana siguiente, me desperté temprano e inmediatamente sentí mariposas en el estómago. Hoy era el día. Me mantuve ocupada haciéndome la manicura y arreglándome el pelo en el salón del hotel. Había comprado un vestido nuevo para la ocasión, uno de azul profundo que casualmente combinaba con la camioneta. Otro pequeño detalle que había planeado meticulosamente. A las 3 de la tarde,
regresé al concesionario. Rick tenía la camioneta estacionada junto a la entrada principal, el enorme lazo rojo asegurado al capó. Toda tuya, dijo, entregándome las llaves. O mejor dicho, pronto será de tu padre. Buena suerte esta noche. Conducir la camioneta hasta el restaurante requirió toda mi concentración. Llegué temprano, a las 5:30, y la estacioné en un lugar especial que Marco había reservado, parcialmente oculto de la entrada principal, pero perfectamente posicionado para la gran revelación. Respiré hondo varias veces antes de entrar para asegurarme de que todo lo demás estuviera listo. El salón privado se veía hermoso. Manteles blancos, cubiertos elegantes y decoraciones sutiles que reconocían el hito del cumpleaños sin hacerlo demasiado ostentoso, algo que papá odiaría. Coloqué la caja envuelta que contenía el llavero de la camioneta en la mesa de regalos, junto a presentes más pequeños de otros invitados. Dentro de la caja también había una tarjeta que había pasado horas escribiendo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar 60 años de un amor complicado. A las 6, los invitados comenzaron a llegar. El tío Bob me abrazó cálidamente. «Te pareces más a tu madre cada vez que te veo», dijo, con la voz ronca por la emoción. La tía Sara se preocupó por lo delgada que me veía, insistiendo en que debía trabajar demasiado en la gran ciudad. A las 6:30, recibí el mensaje de texto que había estado esperando. Papá había llegado. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Entré al comedor principal para saludarlo y me quedé helada. Papá no estaba solo. Una mujer que nunca había visto antes estaba con él. Su brazo entrelazado con el suyo, su rostro radiante con una sonrisa. Tendría unos 50 años, atractiva de una manera cuidada, con el pelo rubio con mechas y un vestido de aspecto caro. Papá me vio y se detuvo. Por un momento, una genuina sorpresa cruzó su rostro. «Sherry, no sabía que venías». Encontré mi voz. «Sorpresa», logré decir, avanzando para darle nuestro habitual medio abrazo incómodo. Luego me volví hacia la mujer, levantando las cejas en una pregunta silenciosa. «Esta es Nancy», dijo papá sin ofrecer más explicaciones. «Nancy, mi hija, Sherry». Nancy extendió la mano, su sonrisa nunca vaciló. «Encantada de conocerte. He oído mucho sobre ti». Esto era nuevo para mí. Papá nunca había mencionado que estuviera saliendo con alguien, y mucho menos con alguien lo suficientemente serio como para llevar a una cena de cumpleaños familiar. Aparté mi inquietud y los conduje al salón privado donde todos los demás esperaban. La siguiente hora pasó en un torbellino de saludos, bebidas y aperitivos. Observé a papá y a Nancy desde el otro lado de la sala, notando lo cómodos que parecían juntos, como ella le tocaba el brazo cuando se reía, como él realmente sonreía a sus bromas. Era un lado de mi padre que rara vez había visto. Ciertamente no dirigido hacia mí. Se sirvió la cena y la conversación fluyó alrededor de la mesa. Yo dije poco, todavía procesando la inesperada presencia de Nancy y lo que podría significar para mi sorpresa cuidadosamente orquestada. ¿La camioneta seguiría teniendo el impacto que esperaba con ella allí? ¿Se sentiría papá avergonzado por un regalo tan extravagante frente a una mujer a la que claramente intentaba impresionar? Demasiado tarde para cambiar los planes ahora. Cuando retiraron los platos principales, me disculpé diciendo que necesitaba hacer una llamada rápida. En lugar de eso, corrí al estacionamiento, le envié un mensaje a Rick para hacerle saber que la revelación estaba a punto de suceder, y me posicioné junto a la camioneta. Mis manos temblaban mientras enviaba el siguiente mensaje al tío Bob. ¿Listos? 5 minutos después, la puerta del restaurante se abrió y el tío Bob guió a papá hacia afuera, seguido por el resto del grupo. Papá parecía confundido hasta que sus ojos se posaron en la camioneta y luego en mí, de pie junto a ella. El tiempo pareció ralentizarse. Observé su rostro, ávida de su reacción. Sus ojos se abrieron ligeramente, sus labios se separaron, pero la sonrisa que había estado esperando no llegó. En su lugar, parecía inexpresivo, ilegible. «Feliz cumpleaños, papá», dije, mi voz más fuerte de lo que me sentía. «Es tuya. El modelo exacto del que has estado hablando». Se acercó lentamente, rodeando la camioneta, estudiándola desde todos los ángulos. Los demás se quedaron atrás, observando,
algunos de ellos intercambiando miradas que no pude interpretar. ¿Tú compraste esto?, preguntó finalmente. ¿Para mí? Asentí, extendiendo la pequeña caja envuelta que contenía el llavero. Todo pagado, toda tuya. Tomó la caja pero no la abrió. Durante un largo y angustioso momento, simplemente se quedó allí, mirando la camioneta, luego la caja en sus manos, luego a mí. No pude leer su expresión en absoluto. Deberíamos volver adentro, dijo finalmente. La comida se está enfriando. Mi corazón se hundió mientras se daba la vuelta y caminaba de regreso hacia el restaurante, con el regalo sin abrir todavía en la mano. Los demás lo siguieron, murmurando entre ellos. Nancy me dio una mirada comprensiva al pasar. El tío Bob me dio una palmada en el hombro. Dale tiempo para procesarlo, susurró. Es mucho para asimilar. Me quedé sola en el estacionamiento, la hermosa camioneta de repente parecía desolada con su lazo gigante. Así no era como había imaginado este momento en absoluto. ¿Dónde estaba la alegría, la sorpresa, el avance emocional con el que había estado contando? Regresé al comedor justo cuando servían el postre. Sacaron un pastel de cumpleaños con velas encendidas. Todos cantaron feliz cumpleaños y papá sopló las velas con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. La caja del regalo estaba sin abrir junto a su plato. Mientras Marco comenzaba a servir el pastel, papá se levantó de repente, con una copa de champán en la mano. La mesa se quedó en silencio. Esto era inusual. Papá nunca daba discursos. Mi corazón se animó. Quizás ahora, a su manera, reconocería el regalo, expresaría su gratitud, quizás incluso su amor. Se aclaró la garganta. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche, comenzó formalmente. Sus ojos recorrieron la mesa brevemente, encontrándose con los míos antes de continuar. 60 años. Es difícil de creer. Hubo un murmullo de acuerdo alrededor de la mesa. Papá levantó su copa más alto. Me gustaría hacer un brindis, continuó. Mi pulso se aceleró. Aquí viene, pensé. El momento que he estado esperando todos estos años. La mirada de papá se fijó en la mía, su expresión ilegible. Por mi hija idiota, dijo claramente, que intenta comprar amor con dinero. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Por un segundo, pensé que había oído mal, pero entonces el tío Bob se rió a carcajadas y Nancy soltó una pequeña risita. La tía Sara bajó la mirada a su plato, su rostro sonrojado de vergüenza. Tom y Linda intercambiaron miradas incómodas. La habitación se nubló ante mis ojos. Hija idiota que intenta comprar amor con dinero. Mi padre acababa de humillarme frente a todos los que le importaban, había descartado mi gesto más grandioso como nada más que un patético intento de comprar afecto. Y no estaba del todo equivocado. Esa era la peor parte. Sentí que las lágrimas calientes amenazaban, pero me negué a dejarlas caer. No aquí. No ahora. Con una calma que no sabía que poseía, me levanté, coloqué mi servilleta junto a mi plato y sonreí. Una sonrisa real, amplia e inquebrantable. No dije nada. Ninguna réplica airada, ninguna acusación herida, ninguna explicación suplicante. Simplemente me di la vuelta y salí de la sala, del restaurante, y hacia el aire fresco de la noche donde finalmente, misericordiosamente, pude dejar que las lágrimas vinieran. El aire de la noche golpeó mi cara, enfriando la ardiente humillación que enrojecía mis mejillas. Caminé rápidamente por el estacionamiento, pasando la camioneta con su lazo absurdamente grande, un monumento a mi estupidez. Necesitaba alejarme, necesitaba espacio para respirar, para pensar, para procesar el rechazo público que acababa de sufrir. Mi coche de alquiler estaba estacionado en el otro extremo del lote. Tropecé con las llaves, las manos me temblaban tanto que se me cayeron 2 veces antes de lograr abrir la puerta. Una vez dentro, agarré el volante con fuerza. Cerré los ojos y finalmente me permití sentir toda la fuerza de lo que acababa de suceder. Hija idiota que intenta comprar amor con dinero. Las palabras resonaban en mi cabeza, cada repetición como una bofetada, y la risa que siguió. La carcajada sonora del tío Bob, la risita delicada de Nancy, el incómodo movimiento de los demás.
Todos habían presenciado mi humillación, mi desesperado intento de ganar la aprobación de mi padre, expuesto y ridiculizado. Arranqué el coche, pero no conduje de inmediato. A través del parabrisas, podía ver las cálidas luces del restaurante, podía imaginar a todos adentro, todavía comiendo pastel, quizás ahora discutiendo lo que acababa de suceder. ¿Estaba papá explicándole a Nancy por qué su hija era tan patética? ¿Estaba el tío Bob de acuerdo en que yo siempre había sido demasiado sensible? ¿Estaba la tía Sara tratando de defenderme? ¿O estaba ella también avergonzada por asociación? Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de la tía Sara. ¿Estás bien? ¿A dónde fuiste? No respondí. Todavía no podía formar palabras. No podía explicar, ni siquiera al miembro más amable de mi familia, lo que sentía. El vacío en mi pecho se expandía, amenazando con consumirme por completo. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, me recompuse lo suficiente como para conducir. Me dirigí no a mi hotel, sino en la dirección opuesta, hacia el lago. Había un pequeño parque donde mamá solía llevarme de niña, antes de que se enfermara. Un lugar donde me había sentido segura, amada, valorada. El parque estaba desierto a esa hora. Estacioné y caminé hasta un banco con vistas al agua. La luna proyectaba un camino plateado sobre el oscuro lago. Y por un momento, volví a tener 7 años, sosteniendo la mano de mamá, escuchándola señalar las constelaciones. Eres mi estrella brillante, Sherry, solía decir. Nunca olvides lo especial que eres. Pero lo había olvidado. En algún momento del camino, después de perderla, había empezado a creer que necesitaba ganar el amor, demostrar mi valía a través de logros, de regalos, de un esfuerzo constante por la perfección. Había internalizado la frialdad de papá como evidencia de mi propia insuficiencia. Mientras estaba sentada allí, los recuerdos me inundaron. Una vida entera buscando una aprobación que nunca llegó. El proyecto de la feria de ciencias en el que trabajé durante semanas, papá asistió, pero pasó todo el tiempo mirando su reloj. Las cartas de aceptación de la universidad que exhibí con orgullo, él cuestionó si Northwestern valía la pena la matrícula. Mi primer ascenso, se preguntó en voz alta si solo estaban llenando una cuota de diversidad. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Nancy. Tu padre está preocupado. Por favor, hazle saber a alguien que estás a salvo. ¿Preocupado? Eso era gracioso. Papá no estaba preocupado. Probablemente estaba avergonzado de que yo hubiera montado una escena al irme. O molesto porque mi partida había interrumpido su cena de cumpleaños. O ambas cosas. Respondí rápidamente. Estoy bien, disfrutando de un momento de tranquilidad. Por favor, continúen la celebración sin mí. Añadí un emoji de cara sonriente, un pequeño toque pasivo-agresivo que se sintió infantil incluso mientras lo enviaba. Casi de inmediato, mi teléfono sonó. Tía Sara. Dudé, luego respondí. Sherry, ¿dónde estás, cariño? Su voz era tan amable que las lágrimas brotaron de nuevo. Solo necesitaba un poco de aire, logré decir. Estoy en Lakeview Park. Oh, cariño, suspiró profundamente. Siento mucho lo que pasó. Tu padre, no siempre piensa antes de hablar. Esa era la subestimación del siglo. Él sabía exactamente lo que decía, respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Y lo decía en serio. Es complicado, Sherry. La camioneta. Es un regalo muy extravagante. Creo que lo abrumó. ¿Y eso justifica humillarme frente a todos? La ira estaba subiendo ahora, abriéndose paso a través del dolor. Me llamó idiota, tía Sara. Se burló de mí por intentar. Por intentar. No pude terminar la frase porque tenía razón, ¿no? Había estado tratando de comprar su amor, su aprobación, su orgullo. $50,000 de desesperación. Después de que te fuiste, las cosas se pusieron muy incómodas, continuó Sara. Bob intentó tomarlo como una broma, pero todos sabían que no lo era. Nancy parecía mortificada. Tu padre simplemente se quedó allí, mirando su pastel. No me importa, dije.
Pero, por supuesto, sí me importaba. Me importaba desesperadamente, y ese era todo el problema. La cena terminó temprano. Todos se han ido a casa. Papá se llevó las llaves de la camioneta, pero dejó el lazo puesto. Creo que no supo cómo reaccionar, Sherry. Un regalo de ese tamaño, lo puso en un aprieto. Me reí amargamente. El gran Richard Wallace, sin palabras. Esa es la primera vez. Sara guardó silencio por un momento. ¿Dónde te estás quedando? ¿Quieres venir a nuestra casa esta noche? Dave y yo tenemos la habitación de invitados preparada. La oferta era tentadora. No quería estar sola. No quería sentarme en una habitación de hotel estéril reviviendo los eventos de la noche hasta el amanecer. Pero también necesitaba espacio para pensar, para decidir qué hacer a continuación. Gracias, pero estaré bien en el hotel. Solo necesito algo de tiempo. Lo entiendo, pero llama si cambias de opinión, no importa lo tarde que sea. Estamos aquí para ti. Después de colgar, me senté un rato más, observando la luz de la luna sobre el agua. El dolor todavía estaba allí, un profundo dolor en mi pecho, pero el shock inicial se estaba desvaneciendo. En su lugar había una claridad que no había esperado, una comprensión repentina y aguda de los patrones que habían definido mi relación con mi padre durante 23 años. Había estado persiguiendo su aprobación como un perro persigue un coche, sin cuestionar nunca qué haría si lo alcanzara. ¿Y para qué? ¿Para poder sentirme finalmente digna? ¿Para poder llenar el vacío que la muerte de mamá había dejado? ¿Para poder silenciar la voz en mi cabeza que constantemente susurraba, no eres lo suficientemente buena? Era casi medianoche cuando finalmente regresé a mi hotel. En la quietud de mi habitación, tomé una decisión que llevaba 23 años gestándose. Había terminado de perseguir, de intentar ganar un amor que debería haberse dado libremente, de medir mi valía por los estándares imposibles de mi padre. Cogí mi teléfono y redacté un correo electrónico para Rick en el concesionario. Ha habido un cambio de planes, escribí. Necesito devolver la camioneta. ¿Podemos vernos temprano mañana por la mañana? Su respuesta llegó rápidamente a pesar de la hora tardía. Por supuesto. ¿Está todo bien? No, no todo estaba bien. Pero quizás, solo quizás, lo estaría. Puse mi alarma a las 5 de la mañana y luego me acosté completamente vestida sobre la cama del hotel. Dormir parecía imposible, pero el agotamiento finalmente ganó. Mis sueños fueron un revoltijo confuso de camionetas con lazos gigantes, pasteles de cumpleaños con velas apagadas y la voz de mi padre repitiendo esas palabras hirientes una y otra vez, hija idiota que intenta comprar amor con dinero. La alarma me despertó a las 5. Por un breve y misericordioso momento, no recordé los eventos de la noche anterior. Luego todo volvió de golpe. La camioneta, el brindis, la humillación. Me senté, frotándome la cara. Había dormido con la ropa puesta y sentía los ojos hinchados de llorar. Pero debajo del dolor persistente había una determinación férrea que se había cristalizado durante la noche. Me duché rápidamente y me puse unos vaqueros y una camiseta. No más vestirse para impresionar. No más esforzarse tanto. Esta mañana era solo Sherry. No la hija orientada al logro de Richard Wallace. No la exitosa directora de marketing. Solo yo. A las 5:30, ya estaba en mi coche de alquiler, navegando por las tranquilas calles suburbanas bajo la pálida luz del amanecer. Sabía a dónde iba. La casa en la que crecí, la casa donde papá todavía vivía. Todavía tenía una llave, aunque rara vez la usaba durante mis infrecuentes visitas, prefiriendo tocar el timbre como la invitada en la que me había convertido en la casa de mi infancia. El vecindario de papá estaba en silencio a esa hora, la mayoría de las casas aún a oscuras. Al girar en su calle, mis faros barrieron una forma azul familiar en su entrada, la camioneta. Así que la había conducido a casa después de todo. El lazo gigante había desaparecido, probablemente lo quitó antes de conducirla desde el restaurante. Al menos no la había dejado en el estacionamiento de Vincenzos. Estacioné a unas casas de distancia y apagué el motor, sentándome en la oscuridad por un momento para ordenar mis pensamientos. Lo que estaba a punto de hacer era dramático, quizás incluso mezquino, pero también se sentía necesario,
una línea en la arena que necesitaba trazar por mi propio respeto. La llave de repuesto de la casa de papá estaba donde siempre había estado, escondida debajo de una roca falsa en el jardín. Dentro, la casa estaba silenciosa y oscura, oliendo débilmente a café y al mismo limpiador con aroma a pino que había usado durante décadas. Me moví en silencio por los espacios familiares, evitando la tabla del suelo que crujía en el pasillo, navegando más por la memoria que por la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas. En la encimera de la cocina, vi la pequeña caja de regalo que le había dado a papá en el restaurante. Ahora abierta, el llavero retirado. A su lado estaban los papeles de la camioneta, información de la garantía, manual, formularios de transferencia de título. Aún no había firmado nada. Bien. Eso haría esto más fácil. Tomé el llavero y los papeles, luego me detuve. ¿Debería dejar una nota? ¿Qué diría siquiera? Ninguna palabra parecía adecuada para expresar la complejidad de lo que sentía. Al final, decidí que el silencio era más poderoso. Él sabría exactamente por qué la camioneta se había ido. De vuelta afuera, el cielo comenzaba a clarear. Me acerqué a la camioneta, esperando sentir arrepentimiento o incertidumbre, pero en cambio, sentí solo una calma resolución. Este vehículo representaba todo lo insalubre de nuestra relación, mi desesperada necesidad de complacer, su incapacidad para aceptar o apreciar mis esfuerzos. Recuperarla no era solo por el dolor de anoche. Era sobre romper un patrón disfuncional que había definido la mayor parte de mi vida. La camioneta arrancó con un murmullo silencioso que sonó ensordecedor en la mañana silenciosa. Salí con cuidado de la entrada, luego conduje lentamente por la calle, pasando mi coche de alquiler y saliendo del vecindario. En el espejo retrovisor, vi la casa de papá alejarse y sentí un peso levantarse de mis hombros con cada cuadra que pasaba. Rick ya estaba en el concesionario cuando llegué, a pesar de la hora temprana. Una mirada a mi cara le dijo todo lo que necesitaba saber. ¿No salió como estaba planeado?, preguntó amablemente. Logré una pequeña sonrisa triste. ¿Podrías decir eso? No insistió en los detalles, y se lo agradecí. Fuimos a su oficina donde le expliqué que quería devolver la camioneta. Sé que hay una tarifa de reposición, costos de depreciación. Entiendo que no recuperaré el monto total. Está bien. Rick parecía incómodo. Déjame hablar con mi gerente. Como solo ha pasado un día, tal vez podamos arreglar algo. Mientras él se iba, me senté en su oficina mirando las fotos enmarcadas en su escritorio. Rick con su familia, todos sonrisas en lo que parecía una ceremonia de graduación. Una familia normal celebrando juntos. El tipo de familia que siempre había querido pero nunca tuve. Cuando Rick regresó, tenía buenas noticias. Podemos aceptarla como una devolución del concesionario. Habrá una tarifa de procesamiento de $2.000, pero el resto será reembolsado a tu cuenta. Era más de lo que esperaba. Gracias, dije, mi voz cargada de una emoción que no tenía nada que ver con el dinero. Pasamos la siguiente hora procesando el papeleo, transfiriendo el título de vuelta, documentando el estado de la camioneta. Durante todo el proceso, mi teléfono permaneció en silencio en mi bolsillo. Papá no debía haber descubierto aún la ausencia de la camioneta. A las 8:30, todo estaba finalizado. Estaba en el estacionamiento del concesionario, esperando el Uber que me llevaría de regreso a mi coche de alquiler. La mañana era completamente brillante ahora, el sol de junio calentando el aire. Me sentía extrañamente ligera, como si hubiera dejado una pesada carga que había estado llevando durante años. El Uber acababa de llegar cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de papá. ¿Dónde está la camioneta? Simple, directo, sin emoción. Típico. No respondí. Simplemente me subí al Uber y le di al conductor la dirección donde había dejado mi coche de alquiler. Durante el viaje de 20 minutos, mi teléfono vibró varias veces más. Lo ignoré. De vuelta en mi coche de alquiler, finalmente revisé mis mensajes. 5 mensajes de texto de papá, cada uno cada vez más urgente. ¿Dónde está la camioneta? ¿Te la llevaste? Contesta tu teléfono. Esto no es gracioso, Sherry. Llamaré a la policía si no sé de ti en 10 minutos. El último me hizo reír a carcajadas.
Un sonido agudo y amargo que me sorprendió incluso a mí. ¿La policía? ¿Qué denunciaría? ¿Que su hija había recuperado el regalo por el que se había burlado de ella? Escribí una breve respuesta. La camioneta ha sido devuelta al concesionario. Tu nombre nunca estuvo en el título. No se ha cometido ningún delito. Su respuesta llegó al instante. ¿Por qué harías eso? La pregunta era tan carente de autoconciencia que tuve que detenerme para responder. Mis dedos volaron sobre la pantalla. Me llamaste idiota por dártela. Dijiste que estaba tratando de comprar amor con dinero frente a todos los que te importan. ¿Qué esperabas que hiciera? Sin respuesta. Esperé 5 minutos, luego continué conduciendo hacia mi hotel. Necesitaba empacar, cambiar mi vuelo, volver a Chicago, a mi vida real, donde al menos mis logros eran valorados, aunque solo fuera profesionalmente. En el estacionamiento del hotel, mi teléfono sonó. Papá. Lo dejé ir al buzón de voz. Sonó de nuevo inmediatamente, y de nuevo. A la cuarta llamada, finalmente respondí. ¿Qué? Su voz era tensa, controlada. No tenías derecho a llevarte esa camioneta. De todas las cosas que podría haber dicho, esta era quizás la más exasperante. Tenía todo el derecho. Era mía. Yo la pagué. Nunca completé la transferencia del título. Era un regalo, insistió. No puedes simplemente recuperar un regalo porque te hirieron los sentimientos. Me hirieron los sentimientos, repetí, mi voz subiendo. Me humillaste públicamente. Me llamaste idiota frente a tus amigos, tu familia, tu nueva novia. Por tratar de hacer algo bueno por ti. No fue algo bueno. Fue excesivo, inapropiado. Nadie gasta esa cantidad de dinero en un regalo de cumpleaños. ¿En qué estabas pensando? ¿En qué había estado pensando? En que este gran gesto finalmente rompería su muro emocional. Que por una vez en mi vida, me miraría con orgullo, con gratitud, con amor. Estaba pensando que podrías apreciarlo, dije, mi voz repentinamente cansada. Me equivoqué. Lección aprendida. Esto es infantil, Sherry. Devolver la camioneta por un solo comentario. No fue solo un comentario, papá. Fue una declaración pública de lo poco que piensas de mí. De lo poco que siempre has pensado de mí. Guardó silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz tenía ese tono de sermón que conocía tan bien. Siempre has sido demasiado sensible. Tu madre te mimó, y después de que murió, intenté endurecerte. El mundo no es amable, Sherry. Te estaba preparando para eso. La vieja justificación, la que había usado durante toda mi infancia cada vez que su frialdad me hacía llorar. Yo era demasiado sensible. El mundo era duro. Me estaba haciendo un favor al retener el afecto, la aprobación, la calidez. Tengo 35 años, papá. He logrado sobrevivir en el mundo no amable perfectamente. Soy exitosa, independiente, fuerte. No gracias a ti. No gracias a mí, ahora sonaba enojado. ¿Quién pagó tu educación? ¿Quién te dio un hogar estable? ¿Quién te enseñó el valor del trabajo duro? Proporcionaste lo básico, reconocí, comida, refugio, matrícula. Pero nunca me diste lo que realmente necesitaba. Un padre que estuviera orgulloso de mí, que me mostrara que me amaba, que me hiciera sentir que importaba. Silencio de nuevo. Casi podía verlo. La mandíbula apretada, los ojos entrecerrados, la forma en que siempre se veía cuando las emociones amenazaban con romper su control cuidadosamente mantenido. Tengo que irme, dije finalmente. Mi vuelo sale en 3 horas. ¿Te vas? Así como así. Sí, así como así. Feliz cumpleaños, papá. Colgué antes de que pudiera responder, apagué mi teléfono y entré a empacar. Mientras doblaba la ropa en mi maleta, me di cuenta de que mis manos temblaban. No de miedo o dolor, sino de una extraña y estimulante sensación de libertad. Por primera vez en mi vida adulta, había confrontado a mi padre sobre su negligencia emocional. Me había defendido, había rechazado la narrativa de que era demasiado sensible y me había alejado de la dinámica disfuncional que habíamos mantenido durante décadas.
No se sentía bien, exactamente, pero se sentía correcto, necesario, muy esperado. Hice el checkout del hotel, devolví el coche de alquiler y me dirigí al aeropuerto. Durante todo el proceso, mantuve mi teléfono apagado. Lo que sea que papá o el resto de la familia tuvieran que decir podía esperar hasta que estuviera de vuelta en Chicago, en mi propio espacio, con algo de distancia emocional de toda la situación. En el avión, mirando las nubes debajo, me di cuenta de algo importante. La camioneta me había costado casi $50.000 y había perdido $2.000 en el proceso de devolución. Pero lo que había ganado no tenía precio. El comienzo de la libertad de una vida de buscar validación de alguien que no podía o no quería darla. Había sido una lección cara, pero quizás valió cada centavo. En el momento en que mi avión aterrizó en Chicago, encendí mi teléfono. Inmediatamente comenzó a vibrar con notificaciones. 30 llamadas perdidas, docenas de mensajes de texto, incluso algunos correos electrónicos. Parecía que toda la familia Wayace tenía opiniones sobre lo que había sucedido. Papá había llamado 15 veces. El tío Bob, 7. La tía Sara, 5. Incluso había llamadas de los amigos de papá, Tom y George, y una de Nancy, lo cual me sorprendió. Revisé los mensajes de texto, enojándome progresivamente con cada uno. De papá, esto es ridículo. Llámame inmediatamente. Del tío Bob, estás exagerando. Tu padre solo estaba haciendo una broma. De Tom, tu padre está muy molesto. La camioneta significaba mucho para él. De George, di que está fuera de sí. Nunca lo he visto tan alterado. De Nancy, siento mucho lo que pasó. Por favor, llama a tu padre. Solo los mensajes de la tía Sara mostraban alguna comprensión de mi perspectiva. Entiendo por qué estás herida, Sherry. Lo que dijo fue cruel, pero quizás habla con él cuando ambos se hayan calmado. Guardé el teléfono en mi bolsillo sin responder a nadie. Que se pregunten. Que se preocupen. Que sientan una fracción de la ansiedad que había sentido toda mi vida, tratando de anticipar las reacciones de mi padre, tratando de ganar su aprobación. Mi apartamento se sintió como un santuario cuando finalmente entré por la puerta. Dejé caer mi maleta, me quité los zapatos y me desplomé en el sofá, emocionalmente agotada. A través de las grandes ventanas, podía ver el lago Michigan en la distancia, su superficie brillando bajo el sol de la tarde. Chicago había sido mi escape, mi nuevo comienzo, mi prueba de que podía prosperar sin la validación de mi padre. La ciudad nunca se había sentido más como un hogar que en ese momento. El teléfono comenzó a sonar de nuevo. Papá. Lo silencié y cerré los ojos, respirando profundamente. Lo que necesitaba ahora era perspectiva, no otra confrontación. Necesitaba procesar lo que había sucedido y decidir hacia dónde ir desde aquí. Después de una ducha y un cambio de ropa, me sentí más yo misma. Preparé una taza de té y me senté en mi balcón, observando la ciudad debajo. La distancia, física y emocional, de Detroit y todo lo que representaba, se sentía crucial para mi bienestar en este momento. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número de Chicago que no reconocí. ¿Sherry? Soy Nancy. Por favor, no me bloquees. Conseguí tu número del teléfono de tu padre. Creo que deberíamos hablar. Esto fue inesperado. Apenas conocía a la mujer, la había conocido apenas ayer. ¿Qué podría tener que decir que me importara? Aún así, la curiosidad ganó. ¿Sobre qué?, le respondí. Su respuesta llegó rápidamente. Sobre tu padre. Hay más en la historia de lo que sabes. Dudé. ¿Era esto una táctica de manipulación? ¿Una forma de hacer que llamara a papá? ¿O Nancy realmente tenía una visión que podría ayudarme a entender la situación? Te escucho, respondí. No por mensaje. ¿Puedo llamarte? Le di 10 minutos para llamar, usando el tiempo para prepararme. Cuando sonó el teléfono, respondí con un hola neutral. Sherry, gracias por atender mi llamada. La voz de Nancy era cálida pero vacilante. Sé que soy la última persona de la que probablemente quieras saber algo en este momento. No eres la última, dije, honestamente. Ese sería mi padre. Ella soltó una pequeña risa triste. Justo.
Mira, quiero disculparme por anoche. Nunca debí haberme reído de lo que dijo tu padre. Fue cruel, y simplemente me tomó por sorpresa. Fue una reacción nerviosa, no porque me pareciera gracioso. Esto no era lo que esperaba. Está bien, dije, sin saber qué más responder. Solo llevo 4 meses saliendo con tu padre, continuó Nancy. Nunca mencionó tener una hija hasta hace unas semanas, cuando finalmente me habló de ti. Fue todo de una vez. Lo exitosa que eres, lo independiente, como te habías abierto camino sin necesitar su ayuda. Esto era nuevo para mí. ¿Papá presumiendo de mí? Parecía imposible. Me mostró artículos que tu empresa había publicado con tu nombre en la firma. Los tenía guardados en su computadora. Me habló de tu título de Northwestern, de tus rápidos ascensos. Estaba orgulloso, Sherry. A su manera. Mi garganta se apretó. Nunca me ha dicho nada de eso. Lo sé, suspiró Nancy. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Tu padre no sabe cómo expresar emociones directamente. La camioneta lo abrumó. El gesto fue tan grandioso, tan público. No supo cómo reaccionar. Así que me llamó idiota. Mi voz era aguda. Así es como maneja el sentirse abrumado. No, eso fue, hizo una pausa. Eso fue él poniéndose a la defensiva. Cuando se siente vulnerable, ataca. Es un patrón que he notado incluso en nuestra corta relación. Cuando algo lo toca profundamente, lo aleja. Pensé en esto. Coincidía con mi vida de experiencias con papá. Cuanto más le importaba algo, más distante se volvía. Aún así, no excusaba lo que había hecho. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Porque está destrozado, Sherry. Te ha estado llamando sin parar. Incluso llamó a la policía para intentar rastrear tu teléfono hasta que lo convencí de que eso era cruzar una línea. A pesar de todo, esto me hizo sonreír. Típico de papá, yendo a los extremos en lugar de simplemente decir lo siento. Cuando vio que la camioneta no estaba esta mañana, se derrumbó por completo, continuó Nancy. No enojado como esperaba, sino devastado. Se sentó en la entrada durante 1 hora, simplemente mirando el espacio vacío. La imagen era difícil de reconciliar con el hombre estoico y emocionalmente distante que conocía. ¿Qué quieres de mí, Nancy? Nada que no quieras dar. Solo pensé que deberías saber que hay más en tu padre de lo que viste anoche. La máscara que lleva, no es toda la persona. Después de colgar, me senté con sus palabras, dándoles vueltas en mi mente. ¿Podría ser verdad? ¿Estaba papá realmente orgulloso de mí pero incapaz de mostrarlo? ¿La camioneta lo había abrumado genuinamente en lugar de decepcionarlo? Era una perspectiva que no había considerado, una que arrojaba una luz diferente sobre toda nuestra relación. Pero incluso si Nancy tenía razón, incluso si papá admiraba en secreto mis logros, no borraba décadas de negligencia emocional. No justificaba la humillación pública en la cena de cumpleaños. Entender la raíz de su comportamiento era una cosa. Excusarlo era otra. Mi teléfono sonó de nuevo. Papá. Esta vez respondí. ¿Sherry? Su voz era áspera, como si hubiera estado despierto toda la noche. ¿Dónde estás? Estoy en casa, en Chicago. Te fuiste sin despedirte. Lo absurdo de esta queja después de lo que había sucedido me hizo reír amargamente. ¿Esperabas un abrazo y un saludo después de que me llamaras idiota frente a todos? Guardó silencio por un momento. No debía haber dicho eso. Viniendo de papá, esto era prácticamente una disculpa humillante. No, no debiste. La camioneta, comenzó, luego se detuvo. Fue demasiado, Sherry. Demasiado cara, demasiado extravagante. Eso era decisión mía. Era mi dinero. Dinero que deberías estar ahorrando, invirtiendo, no malgastando en un viejo que no necesita una camioneta de lujo. Esto era tan típico de papá, convirtiendo una interacción personal en una lección financiera. No se trataba de necesidad, papá. Se trataba de querer, de hacer algo especial por tu cumpleaños número 60. De intentar hacerte feliz. Otro silencio. Luego, no merezco ese tipo de regalo.
Las palabras fueron tan inesperadas que por un momento no pude responder. En todos nuestros años, nunca había oído a mi padre sugerir que no merecía algo. Su confianza, su certeza en su propia rectitud habían sido constantes en mi vida. ¿Qué quieres decir?, pregunté. No he sido, luchó, claramente incómodo. Sé que no soy bueno mostrando ciertas cosas. Emociones, suplí. Afecto, orgullo por tu única hija. Sí. Las palabras parecieron costarle mucho. Tu madre era mejor en eso. Después de que murió, no supe cómo. Pensé que ser estricto te haría más fuerte. No me hizo más fuerte, papá. Me hizo insegura. Me hizo pasar toda mi vida tratando de demostrar que era digna de ser amada. Hizo un sonido como si lo hubiera golpeado. Esa no era mi intención. Las intenciones no importan tanto como el impacto, dije, haciéndome eco de algo que mi terapeuta me había dicho años atrás. Y el impacto fue que nunca me sentí lo suficientemente buena. Todavía no me siento así. Lo eres, dijo, las palabras saliendo en un torrente. Suficientemente buena. Más que suficientemente buena. Eres excepcional, Sherry. Siempre lo has sido. Solo que... no sé cómo decir estas cosas. Cerré los ojos, absorbiendo las palabras que había esperado décadas para escuchar. Sonaban genuinas, pero también llegaron solo después de que tomé una acción dramática. Solo después de que me enfrenté a su crueldad. ¿Dónde había estado este reconocimiento cuando estaba creciendo? ¿Cuándo me estaba graduando? ¿Cuándo luchaba por establecer mi carrera? Es un poco tarde, papá. Lo sé. Su voz estaba cargada de arrepentimiento. Nancy dice que necesito terapia. Esto me arrancó una risa. Nancy tiene razón. ¿Ayudaría si hablara con alguien, si aprendiera a comunicarme mejor? ¿Eso te importaría? La pregunta me tomó por sorpresa. Papá siempre había descartado la terapia como pagarle a alguien para que escuche tus problemas. Esta apertura al cambio era un territorio nuevo. Podría, dije con cautela. Pero necesito tiempo, papá. Lo de anoche fue muy doloroso. Lo entiendo. No sonaba a la defensiva ahora, solo cansado y triste. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí. Después de colgar, me sentí emocionalmente agotada, pero extrañamente en paz. Algo había cambiado en nuestra relación. Quizás algo fundamental. No sabía si podría repararse por completo, pero por primera vez, sentí que papá realmente me estaba viendo, escuchando, reconociendo el impacto de su comportamiento. El resto del día pasó en un borrón de sueño, televisión sin sentido y comida para llevar. Había llamado para decir que estaba enferma en el trabajo, necesitando el día de salud mental para procesar todo. Al anochecer, había tomado una decisión. Le daría a papá la oportunidad de demostrar que decía en serio lo que había dicho. Pero también mantendría límites firmes. No más intentos desesperados por ganar su aprobación. No más medir mi valía por sus reacciones. Si nuestra relación iba a sanar, tendría que ser en nuevos términos. Términos que incluyeran respeto mutuo y honestidad emocional. Le envié un mensaje de texto antes de acostarme. Estoy dispuesta a trabajar en nuestra relación, pero necesito que entiendas cuán profundamente tus palabras y acciones me han herido a lo largo de los años. No se trata solo de anoche. Se trata de toda una vida de sentir que no soy lo suficientemente buena. Su respuesta llegó rápidamente. Entiendo. Quiero hacerlo mejor. No quiero perderte. No era todo, pero era un comienzo. Un año después, estaba en mi apartamento de Chicago empacando una pequeña bolsa de viaje para un fin de semana en Detroit. Tantas cosas habían cambiado en 12 meses, tanto en mis circunstancias externas como, más importante aún, dentro de mí misma. Después del desastre de la cena de cumpleaños, papá y yo habíamos entrado en una nueva fase de nuestra relación. Vacilante, cautelosa, pero más honesta de lo que nunca habíamos sido. Fiel a su palabra, había comenzado a ver a un terapeuta, algo que todavía encontraba algo milagroso. Es incómodo, admitió durante una de nuestras ahora regulares llamadas telefónicas de los domingos, tener que hablar de sentimientos.
Pero la doctora Lavigne dice que he pasado 60 años construyendo muros, así que tomará tiempo desmantelarlos. Yo también había reanudado la terapia, trabajando en mi profunda necesidad de validación y los patrones de comportamiento que se habían desarrollado al crecer con negligencia emocional. Mi terapeuta me había ayudado a ver cómo el incidente de la camioneta, por doloroso que fuera, había sido un punto de quiebre necesario, el momento en que finalmente dejé de aceptar lo inaceptable. El trabajo se había vuelto menos absorbente a medida que encontraba un mejor equilibrio en mi vida. Incluso había comenzado a salir de nuevo, con cautela. Jason era amable y paciente, un diseñador gráfico que entendía la presión creativa, pero que también sabía cómo dejar el trabajo en el trabajo. Llevábamos viéndonos 4 meses, tomando las cosas con calma, construyendo una base basada en el respeto mutuo y la comunicación abierta. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de papá: conduce con cuidado mañana. El tiempo parece despejado, pero el tráfico podría estar pesado el viernes por la tarde. Este era el nuevo papá. Aún práctico, aún algo reservado, pero haciendo un esfuerzo por expresar cuidado a su manera. Sonreí mientras respondía: tendré cuidado. Nos vemos alrededor de las 6. El viaje a Detroit era para el cumpleaños número 61 de papá. Sin regalos extravagantes esta vez, sin sorpresas elaboradas. En cambio, llevaba un álbum de fotos que había preparado, lleno de fotos de mi infancia, muchas de ellas con mamá. Había sido un trabajo de amor, revisando fotos antiguas, escaneándolas, ordenándolas cronológicamente. Algunas traían recuerdos dolorosos, pero muchas me recordaban buenos momentos que casi había olvidado: viajes de pesca con papá cuando era muy joven, antes de que mamá se enfermara, un proyecto de ciencias en el que me ayudó en 4º grado, la graduación de la secundaria donde una foto lo capturó mirándome con lo que ahora reconocía como orgullo, aunque su rostro me había parecido impasible en ese momento. El viaje a Detroit al día siguiente me dio tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido desde esa desastrosa cena de cumpleaños. El incidente de la camioneta me había costado financieramente, pero lo que había ganado era mucho más valioso: un nuevo sentido de autoestima que no estaba ligado a la aprobación de papá, una comprensión más clara de nuestros patrones disfuncionales y, sorprendentemente, los comienzos de una relación más auténtica con mi padre. Papá estaba esperando en el porche cuando llegué a la casa, una vista que habría sido inimaginable un año antes. No se apresuró a saludarme, pero se levantó y observó mientras sacaba mi bolso del coche, una pequeña sonrisa visible incluso desde la distancia. Llegaste rápido, dijo mientras me acercaba, su versión de una cálida bienvenida. Pero luego hizo algo inesperado. Abrió los brazos para un abrazo. Breve, pero real. Dentro, la casa se veía diferente. La influencia de Nancy, sospeché. Había cortinas nuevas, cojines en el sofá, pintura fresca en la sala de estar. Pero el cambio más significativo fue la colección de fotos enmarcadas en la repisa de la chimenea. Fotos mías a varias edades, de mamá, de papá y Nancy, incluso una de los 3 de Navidad, cuando vine a casa por 3 días y logramos pasar unas fiestas pacíficas, aunque algo incómodas, juntos. La cena de cumpleaños fue en casa de papá este año, solo nosotros 3, más la tía Sara y el tío Dave. Nancy había preparado el estofado favorito de papá, y la conversación fluyó más fácilmente de lo que podía recordar en ese comedor. El tío Dave habló de sus planes de jubilarse el próximo año. La tía Sara compartió historias sobre su trabajo voluntario en el refugio de animales. Nancy describió el club de lectura al que se había unido recientemente. Papá estaba más callado, pero estaba presente de una manera que no lo había estado antes, escuchando, haciendo preguntas activamente, incluso riéndose de los chistes malos del tío Dave. Ocasionalmente, sus ojos se encontraban con los míos a través de la mesa, llevando un mensaje que todavía estaba aprendiendo a decodificar, pero que parecía decir: lo estoy intentando. Te veo. Esto importa. Después del postre, le di el álbum de fotos. Lo abrió lentamente, su expresión reservada al principio, pero a medida que pasaba las páginas, algo en su rostro se suavizó. Se detuvo en una foto de mamá sosteniéndome de bebé, con el de pie rígidamente a su lado. Estaba aterrorizado, dijo en voz baja, sorprendiendo a todos. Cuando naciste, tenía miedo de hacerlo mal. Tu madre era natural contigo, pero yo nunca supe qué hacer. Esta vulnerabilidad, este vistazo a su mundo interior, era nuevo.
Hiciste lo mejor que pudiste, dije, diciéndolo en serio quizás por primera vez. Ambos lo hicimos. Él asintió, continuando con el álbum. Cuando llegó a una foto de nosotros en el lago el verano antes de que mamá se enfermara, se detuvo de nuevo. Éramos felices entonces, dijo, su voz áspera por la emoción. ¿Los tres? Sí, asentí. Lo éramos. Cuando llegó al final del álbum, lo cerró con cuidado y me miró. Sus ojos estaban húmedos, algo que había visto solo un puñado de veces en mi vida. Gracias, dijo. Las palabras pesaban con un significado más allá del regalo en sí. Es perfecto. Más tarde, después de que la tía Sara y el tío Dave se fueran a casa, y Nancy se hubiera retirado tácticamente para darnos algo de privacidad, papá y yo nos sentamos en el porche trasero, observando las luciérnagas parpadear en la creciente oscuridad. Era una cálida noche de junio, el aire pesado con el aroma de las rosas de Nancy. He estado pensando mucho en el año pasado, dijo papá de repente. Sobre la camioneta. Me tensé ligeramente. No habíamos hablado directamente de esa noche en meses. ¿Qué pasa con ella? Estaba equivocado. No solo por lo que dije en la cena, sino por cómo reaccioné al regalo en sí. Estaba abrumado, sí, pero también estaba avergonzado. ¿Avergonzado de qué? Suspiró, buscando las palabras. De que sintieras que tenías que hacer algo tan grandioso para llamar mi atención. De que hubiera sido tan distante. De que pensaras que necesitabas comprar una camioneta de $50.000 para hacerme feliz. Hizo una pausa. Y luego lo empeoré todo al atacarte, hiriéndote públicamente. Me he arrepentido todos los días desde entonces. La disculpa, tan clara y específica, me inundó como una ola. Creo que ambos estábamos atrapados en un patrón disfuncional, dije después de un momento. Yo tratando desesperadamente de ganar tu aprobación. Tú incapaz de expresar tus sentimientos directamente. Estaba destinado a explotar eventualmente. Él asintió lentamente. La doctora Lavigne dice algo similar. Que las relaciones se atascan en patrones que se sienten familiares incluso cuando son dañinos. Eso suena bastante acertado. Nos sentamos en silencio por un rato, cómodos de una manera que nunca antes habíamos estado. Finalmente, papá volvió a hablar. Estoy orgulloso de ti, Sherry. No por tu trabajo o tu título o ninguna de esas cosas externas. Simplemente por quién eres, tu amabilidad, tu resiliencia, tu disposición a darme otra oportunidad después de todo. Debería habértelo dicho todos los días de tu vida. Las palabras que había esperado décadas para escuchar. Me hicieron llorar, pero no las lágrimas amargas y frustradas del pasado. Eran lágrimas de liberación, de un dolor largamente guardado que finalmente era reconocido y comenzaba a sanar. Gracias, dije simplemente. Eso significa mucho. Mientras volaba de regreso a Chicago el domingo por la noche, reflexioné sobre cuánto había cambiado en un año. La dolorosa cena de cumpleaños había sido un punto de quiebre, pero también un gran avance. Al defenderme, al negarme a aceptar menos de lo que merecía, había creado espacio para que surgiera algo nuevo y más saludable. La sanación no estaba completa, por supuesto. Papá y yo todavía teníamos momentos de mala comunicación, todavía caíamos ocasionalmente en viejos patrones, pero ambos estábamos comprometidos con el proceso, ambos dispuestos a hacer el trabajo incómodo de construir una relación más auténtica. El mayor regalo del último año no había sido material en absoluto. Había sido aprender que mi valía no dependía de la aprobación de papá ni de la de nadie más. Que podía establecer límites, decir mi verdad y aún así ser amada. Que a veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte de una situación que te está haciendo daño, incluso temporalmente, para crear espacio para un cambio genuino. Había pasado la mayor parte de mi vida tratando de ganar un amor que debería haberse dado libremente. La camioneta había sido la culminación de ese esfuerzo equivocado, el intento más grandioso y desesperado de comprar lo que no se podía comprar. Al perder $50.000, había ganado algo invaluable, la comprensión de que el verdadero amor no se gana a través de logros o grandes gestos, sino que se da libremente, sin condiciones. El regalo más valioso que me había dado a mí misma no fue la camioneta que le compré a papá, sino el momento en que me levanté y salí de ese restaurante con mi dignidad intacta.
El momento en que decidí que merecía algo mejor. El momento en que dejé de intentar ser digna de amor y me di cuenta de que había sido digna todo el tiempo. ¿Alguna vez te has encontrado tratando de comprar la aprobación o el afecto de alguien? ¿O has estado en el lado receptor de un gran gesto que se sintió más como una obligación que como un regalo? Comparte tus experiencias en los comentarios de abajo. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Recuerda, tu valía no está determinada por la capacidad de nadie más para verla. Gracias por escuchar, y hasta la próxima vez, cuida tu corazón. Es lo más valioso que posees.